Tomen asiento, hermanos y amigos. Una de las áreas interesantes que tiene el estudio teológico es lo que le llaman teología comparada, cuando se estudian las creencias de distintas religiones o denominaciones y comparan una temática, es decir, cómo se entiende desde esta confesión teológica, por ejemplo, cómo entienden los judíos algo, cómo lo entienden los cristianos, o dentro de los cristianos hay también distintos grupos o tradiciones con entendimientos que pueden ser distintos, porque cuando hay una creencia, una iglesia, principalmente aquellas que pretenden ser consistentes con lo que creen, ¿verdad? Tienen alguna confesión, tienen un sistema teológico en el cual se basan. Y eso es importante porque de eso se determina creencia y práctica. O sea, ¿por qué creemos lo que creemos o por qué practicamos lo que practicamos? Por ejemplo, hay un tema que se presenta aquí en este pasaje aparecen dos temas, tema de circuncisión y bautismo. Entonces, si tomáramos el tema de la circuncisión, sabemos que este es un rito y una práctica judía. Esto fue para el pueblo de Israel la señal del pacto abrahámico. Sabemos que desde ese momento se marcó la pertenencia al pueblo de Dios. Es decir, los judíos tenían que circuncidarse. Y la circuncisión entendemos que es el corte del prepucio. Eso era lo que Dios había mandado. Era la práctica determinada, obviamente, para los varones. Esto también se vuelve a marcar en el caso de la ley de Dios, en la ley de Moisés, estaba estipulado que todo varón al 8º día debía ser circuncidado. Y ahí hay una particularidad interesante que algunos se cuestionaron por qué Dios había determinado al 8º día. Evidentemente, Dios sabe todas las cosas. Con el paso del tiempo hubo avances y conocimientos científicos y llegaron a la conclusión de que si la circuncisión se realiza antes, eso podría perjudicar seriamente la salud, la recuperación de un bebé. En cambio, en el 8º día hay unos índices digamos, en los análisis de los bebés, determinadas características que necesitan para cicatrizar bien, que es el momento exacto para hacerlo. Otra muestra más de la sabiduría de Dios en todas las cosas que determina. Entonces, al 8º día del nacimiento se realizaba esta práctica de cortar, sacar el prepucio de todo varón. Y esto fue mantenido en la historia del pueblo judío como aquello que caracterizaba la pertenencia a ese pueblo de Dios. Había sanciones severas. El que no era circuncidado era cortado del pueblo. Es decir, no había tolerancia a no cumplir con esta práctica, con este mandato. Ahora, ¿por qué las iglesias cristianas históricas no practican la circuncisión? Y digo históricas porque hay algunos grupos allí ahora que tratan de volver a las raíces hebreas o algunos judíos mesiánicos que sí la practican. Pero cuando nos referimos a las iglesias cristianas históricas, bueno, la mayoría no practica la circuncisión porque esto no es mandado en el Nuevo Testamento. No es algo característico del Nuevo Pacto. Se entiende que la circuncisión fue algo ya cumplido por Cristo. Recordarán ustedes el pasaje en esa famosa controversia en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 15, ¿por qué los judíos ya habían introducido esta
enseñanza de que si los gentiles se convertían, tenían que circuncidarse. Eran los conocidos como judaizantes. Pero lo que pasa allí en el concilio es muy importante porque los apóstoles, el apóstol Pedro dice que no se les puede poner un yugo sobre ellos. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, igual que ellos, es decir, los gentiles y los judíos son salvos por la gracia de Dios. Entonces, no era necesario que los gentiles que creían en el Señor Jesús, que recibían la salvación por gracia, se circunciden como algo necesario para la salvación, porque estaban llevándolos de nuevo a la ley y entendiendo entonces como que si el evangelio pudiera recibirse en base a las obras de los hombres o fueran necesarias las obras para que el evangelio fuese válido y efectivo. Entonces las iglesias cristianas históricas, tanto el catolicismo como las iglesias reformadas, como nosotros bautistas reformados, evidentemente no circuncidamos, no es una práctica que entendemos que sea mandada por Dios para nosotros, era propia del antiguo pacto, del pacto mosaico. Sin embargo, cuando vamos al segundo tema, que es el tema del bautismo, sí debemos considerar que hay distintas visiones y prácticas y entendimientos. Ahora, el bautismo es, en el catolicismo romano, un rito externo. Ellos practican aspersión o infusión, ¿verdad? El derramamiento de agua, generalmente de gotas, aunque consideran también válida la inmersión, pero no es una práctica. Pero en el entendimiento católico romano, este es un punto importante, consideran que el bautismo es un sacramento que regenera a la persona, es decir, están creyendo en la regeneración bautismal. Entonces, es necesario este rito externo porque produce la remisión del pecado, tanto el pecado original como el pecado actual. Y desde esta perspectiva infunde una gracia no solo salvadora, sino santificante. Ellos dicen que es necesario para la salvación, o por lo menos si alguien no lo puede hacer, el deseo. O sea, ya el deseo lo consideran como algo válido. Ahora debemos entonces preguntarnos, ¿es el acto externo del bautismo lo que produce el cambio interno? ¿O es al revés como lo expresa la palabra del Señor? Bueno, ellos están enseñándolo de este modo porque tienen una teología sacramental. Y en esta teología sacramental, aunque digan o profesen que hay salvación por gracia, van a comprenderlo de este modo. La gracia la administra la iglesia por medio de los sacramentos. Por lo tanto, los sacramentos son necesarios en la salvación. Y aquí hay un juego de palabras donde muchas veces se presenta la confusión o esta inconsistencia. ¿Por qué? Porque por un lado se dice que es por gracia, por un lado creen que Jesucristo es el Salvador, pero por el otro lado los sacramentos son puestos como obras necesarias y condicionantes en la salvación. Hermano, nosotros rechazamos la teología católica romana. Ustedes saben que desde el tiempo de las reformas hubo una separación muy grande con la teología católica romana. De ahí es que se hicieron famosas las 5 solas de la reforma y una de ellas es solo por gracia. Entonces, si alguien dice gracia más sacramentos, ya no es solo gracia. O si dice Cristo más alguna obra, ya sea de la persona o de los santos, entonces ya no es solo Cristo. Nosotros creemos solo Cristo salva, solo por gracia, solo por medio de la fe. Entonces, vivimos en un país
mayoritariamente católico romano. Entonces pienso que es importante a la luz de un versículo como este hacer esta comparación y entender que desde esta perspectiva católico-romana, la diferencia que tenemos en nuestra teología con la teología que ellos presentan. Y esto tiene conexión con este texto. Ahora, hay algunas preguntas que debemos hacernos a la luz de este texto. Consideremos algunas cosas. El apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses. ¿Recuerdan ustedes el versículo 10 del sermón anterior? Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, Pablo les había advertido que había personas con falsas enseñanzas. Había un peligro allí. Ellos no debían dejarse engañar. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Recordemos también que en el versículo 4 les había dicho que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces Pablo viene diciendo, vean, tengan cuidado que no los engañen, tengan cuidado que no les metan una filosofía o tradiciones humanas que los desvíen de la verdad. Entonces, entendemos que entre estas filosofías y enseñanzas habían algunos que querían arrastrar nuevamente a los hermanos de Colosas a una necesidad de ritos. Recordemos que ellos habían salido del paganismo, pero aquí había gente con cierta influencia judía que querían llevarlos a hacer ritos. Y entonces parece ser que la circuncisión era uno de ellos que estaba siendo presentado por estos falsos maestros. Pero Pablo les dice, ustedes están completos en Cristo. Hemos recibido la salvación. El momento en que hemos sido salvos, lo hemos experimentado por la fe y no necesitamos de otros ritos. No necesitamos añadir algo a la fe y a la gracia para ser salvos. De algún modo es parecido a lo que habíamos hablado de Hechos capítulo 15, lo que pasaba con los judaizantes. Entonces, Pablo los anima a estos hermanos a entender de que si tienen a Cristo, están completos. Por más que vengan personas con ideas raras de que hay algo que les falta, de que hay conocimiento secreto, que solo los iluminados lo tienen y que necesitan algún acto externo más, no se dejen engañar. La obra de salvación en Cristo es completa y es perfecta. No se necesitan ritos externos. Veamos cómo lo dice en el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vean, Pablo les dice a los gentiles que no eran circuncidados en manera física en su cuerpo, les dice, ustedes fueron circuncidados. Entonces está dejando en claro de que esta es una circuncisión no física, sino espiritual. Por eso dice una circuncisión no hecha a mano. Esta es una obra espiritual. ¿Y cuándo fue hecha esta obra espiritual? En el momento en el que ellos fueron regenerados, en el momento en el que ellos vinieron a la salvación. Noten que esta idea de quitar el cuerpo pecaminoso carnal, una vez más, es un lenguaje que está utilizando esta figura del corte de la circuncisión
pero se está refiriendo a algo que es espiritual. Entonces, ¿qué significa que quita de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal? Bueno, significa que está quitando el dominio del poder del pecado en la vida del que viene la salvación. No está diciendo de que quita el pecado, la presencia del pecado, sino el dominio del poder del pecado. Y esto es algo que pasa en el momento de la regeneración, en el momento del nuevo nacimiento. De algún modo es como decir que el pecado está en el trono de toda persona en este mundo en su condición natural. Entonces, imagínese un trono con un rey, ese rey es el pecado, pero viene Cristo y entonces ese rey es removido del trono. Ya el pecado no manda más. El trono es de Cristo. Entonces, esta es una realidad espiritual en todo creyente. Si usted es un verdadero creyente, esto pasó en el momento de su conversión. El Espíritu Santo obró convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dio cuenta usted de que necesitaba una transformación y que eso era por la gracia de Dios? Recordemos cuando Jesús habló con Nicodemo. Jesús le dejó bien en claro: necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es producto del esfuerzo humano, no es una obra intelectual o emocional o algo de la voluntad humana, es de Dios, es la obra del Espíritu de Dios en darle vida al pecador. Ahora, estamos hablando con terminología del nuevo pacto. Un nuevo nacimiento, referencia a la regeneración. Pero dentro de esta obra de regeneración, también el apóstol utiliza esta terminología y rito del antiguo pacto para explicarlo. El momento en el que se circuncida y se corta o se quita el cuerpo pecaminoso carnal de aquel que es salvado por la gracia de Dios. Es interesante que aún en el antiguo pacto se hablaba de la circuncisión no solo en términos físicos. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Notemos lo que dice allí en la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vean, aún en el antiguo pacto, donde la circuncisión física era mandada, se anticipaba una obra de Dios interna en el corazón. Es Dios el que también dice en la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que iba a sacar un corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne. Esta es una obra de Dios y es una obra interna. No está refiriéndose al acto o ritual externo, sino más bien a una realidad interior. Entonces, cuando Pablo le enseña a los colosenses y le dice, ustedes fueron circuncidados, lo que le está diciendo es aquello que Dios ya había anunciado en el antiguo pacto y que era representado con un acto externo, Dios lo ha hecho en ustedes, en el corazón. Dios ya los ha
circuncidados. Si vienen a decirle que ustedes necesitan un acto externo, ustedes recuerden, esto pasó con Cristo. Cuando dice el texto aquí la circuncisión de Cristo, evidentemente no tiene que entenderse como la circuncisión que Jesús tuvo en su cuerpo a los 8 días, sino la circuncisión que Él hace por medio de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y debemos entonces considerar esta figura también a la luz de esta idea de quitar el pecado del trono, de que ya no tiene dominio, porque una realidad espiritual en todos los pecadores, en su condición natural, es que están dominados por el pecado. Pero nosotros, hermanos, como verdaderos creyentes y verdaderos hijos de Dios, debemos afirmarnos en la verdad del Evangelio que nos dice que por la obra de Dios el dominio del pecado ya no está en nuestra vida. Es algo que Él aplicó. Por lo tanto, entendemos a la luz del Evangelio una doctrina que nos santifica también. Porque siendo conscientes de que el pecado ya no es más mi rey, ¿por qué someterme a él si hemos sido libertados por el poder de Cristo? Ahora, en el versículo 12 se nos habla del bautismo. Vean el versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido sepultados y hemos resucitado en el bautismo. ¿Se refiere esto al rito externo? ¿Alguien cuando se bautiza, que es sumergido en el agua y sale del agua, es en ese momento sepultado y resucitado con Cristo? ¿Tiene el rito externo el poder de causar algo en su interior? Y lo que entendemos es que no es así. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice, mediante la fe. Entonces, una vez más, esto no está apuntando a algo externo, sino a algo interior. Lo mismo que la circuncisión apunta a algo interno en el corazón del pecador en la regeneración, el bautismo apunta también a una unión con Cristo en el momento en que el pecador coloca la fe en el Señor como el Salvador. Notemos también lo que dice, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos entonces, hermanos, que en el bautismo nosotros estamos dando testimonio de una realidad interior, de que hemos sido por la fe unidos a Cristo en su sepultura y en su resurrección. Y experimentamos entonces en la conversión esa unión. No solamente nos regenera y nos da vida, sino que nos une a Cristo. Y unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida y vivimos una vida nueva. Si todas estas cosas tienen que ver con la salvación, una vez más, no son necesarios los ritos externos para tener perdón de pecados y vida eterna. ¿Comprendemos esto? No confíe en ritos exteriores para su salvación, porque la salvación es por gracia
por medio de la fe en Jesucristo. Y noten lo que dice el versículo 13. Y vosotros, ustedes, hermanos de Colosas, o podríamos decir ustedes, hermanos de Liberia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esta es la descripción del estado, la condición del hombre, muertos en delitos y pecados, incircuncisos en la carne porque no eran judíos, pero dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, esto no pasa ni en el momento de la circuncisión ni en el momento del bautismo. Esto pasa en el momento en el que Dios salva al pecador. Cuando el Espíritu Santo regenera a aquel que está muerto en delitos y pecados. Cuando le da vida espiritual para mirar a la cruz de Cristo y decir, creo en el Salvador, creo en lo que hizo en la cruz, sé que pagó por mí, su obra es en mi favor, la creo y lo sigo. Porque es una fe que te une a Cristo. Los ritos externos pueden llevar a las personas a tener una fe equivocada en algo que no es salvífico. Hay personas que confiaron en su bautismo pensando de que el bautismo les salvaba. Y es lo mismo, el mismo error que el católico romano que piensa que el bautismo lo regenera. No es el bautismo. Algunos han confiado en una oración de fe cuando hicieron la oración y están pensando que es la oración la que les dio la salvación. Evidentemente, todo aquel que cree en Cristo va a orar y va a clamar a Dios por salvación, pero no es el poder de la oración, es Cristo que salva por su gracia, es Dios el que obra la salvación. Entonces, no hay que confiar en ritos externos para la salvación. Ahora bien, alguien podría decir, pero entonces, pastor, ¿no es necesario bautizarse para ser salvo? La respuesta es que no, usted no necesita bautizarse para ser salvo. El ladrón que estaba en la cruz con el Señor escuchó las palabras benditas de consuelo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo Jesús, qué pena, no te puedes bautizar, no puedes entrar al reino. ¿Significa entonces que no debemos bautizarnos? Bueno, ahí estamos cambiando el enfoque del asunto, porque no estamos hablando ahora de salvación, no estamos hablando del perdón de pecados que viene en el momento de creer en el Evangelio, recibirlo por fe y por gracia. Estamos hablando de obediencia, estamos hablando de identificación. ¿Es usted un verdadero creyente? Si usted es un verdadero creyente, fue circuncidado espiritualmente y fue sumergido en la obra de Cristo, en su muerte, su sepultura, y se ha levantado y ha resucitado en esa unión espiritual. Usted tiene, como dice aquí, versículo 13, vida. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede recibir vida espiritual si no es por medio de Él. Usted tiene perdón de pecados. Hay personas que siguen cargando sus pecados. Todavía no han sido perdonados por Dios. ¿Y sabe lo que pasa con aquellos que cargan sus pecados y no los colocan en Cristo, no creen en Cristo como aquel que carga los pecados de todo aquel que viene cansado y trabajado a buscar de Cristo reposo? Solo hay dos opciones. O lo carga Cristo en la cruz por usted para justificarle, o usted los cargará y sufrirá por ellos en la eternidad. Entonces, si usted ha confiado en Cristo, Él cargó sus pecados. Usted tiene perdón. Usted está unido a Cristo. Y usted desea vivir conforme a la fe que lo unió a Cristo. Como leímos antes, de la manera
que hemos recibido el Evangelio, debemos andar en él. Versículo 6. De la manera que habéis creído o recibido al Señor Jesucristo, andad en él por fe. Hermanos, ¿saben por qué todo verdadero creyente debería bautizarse? Porque es un fruto que evidencia su unión con Cristo. Porque si usted cree efectivamente que Dios le ha perdonado sus pecados, entonces usted está unido espiritualmente a Él y ese es un testimonio de obediencia. Solamente tenemos 2 ordenanzas en el nuevo pacto. Jesús dijo que debíamos hacer discípulos y debíamos bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la primera ordenanza es el bautismo y la segunda ordenanza es la cena del Señor. Hacer memoria del sacrificio de Cristo por medio del pan que representa su cuerpo y de la copa que representa el nuevo pacto y su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Es esto importante para alguien que quiere agradar a Dios? Por eso todo verdadero creyente debe anhelar bautizarse, debe anhelar dar este testimonio de ser un discípulo de Cristo, de estar en una iglesia que adora a Dios y que persevera en obedecer las ordenanzas, en hacer memoria de su muerte y de su resurrección. Queridos hermanos, este texto tiene algunas aplicaciones interesantes para nosotros. En primer lugar, cuando hablamos de la circuncisión o del bautismo, si usted todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, considere que usted tiene un cuerpo pecaminoso, carnal, que ejerce un dominio sobre usted y usted nunca va a poder ser librado de eso a menos que haya una intervención divina. Y ciertamente esta intervención divina es por gracia, por el poder de la palabra de Dios, que llama a los muertos y les da vida, ¿verdad? Llamó a Lázaro y se levantó. También Dios puede hablar a su conciencia, a su corazón y darle vida espiritual por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. El pecador debe considerar el arrepentimiento, rechazar el pecado para seguir a Cristo y la fe que le une a Cristo para vivir una vida nueva. Pero también el creyente, porque cuando pensamos que el poder de Dios en la salvación es similar a la circuncisión al quitar el dominio del pecado, el creyente debe tomar esto como una herramienta en su santificación. Si en la salvación Dios quitó el dominio del pecado, ¿por qué yo he de buscar otra vez someterme a Él? ¿Por qué he de ceder frente a las tentaciones, las seducciones de este mundo, a mi carne, que quiere otra vez que el pecado esté en el trono? Una vez más, la doctrina de la unión con Cristo también es santificadora. Si yo he sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, y luego me he bautizado, he dado un testimonio público de esto, mi identidad está en Cristo. Hermano, el mundo te tienta, la carne te seduce. ¿Cuántas cosas hay que quieren quitar nuestra identidad de Cristo y ponerla en otras cosas terrenales? Su vida está unida a la vida de Cristo. ¿Lo vive usted así?
¿Puede usted decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo? Lo que define mi vida es Cristo. Estoy unido a Él. Pablo decía, aún vivo por la fe la vida de Cristo. Ya no yo, mas Cristo en mí. ¿Usted quiere tener poder para enfrentar el día a día y los retos que implica la santificación en un creyente? Medite en su unión con Cristo. Cuando se levanta y comienza su día, cuando aparecen las dificultades en el trato con personas, cuando vienen las tentaciones, recuerde usted, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. He muerto con Él y he sido resucitado para una nueva vida. Esta nueva vida es una vida en el poder de Dios, por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo produce en usted fruto espiritual. Lo que necesitamos, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. Todo lo que Cristo es está disponible para nosotros. Hermanos, lo hemos recibido todo. Por eso estamos completos en Él. Y sí, ciertamente debemos caminar en obediencia y en fe. Y esa fe va a manifestar obediencias, que es un fruto. Y esa obediencia ha de ser un testimonio a otros. Mira, se convirtió. Es un nuevo creyente. Ahora quiere bautizarse. Ahora quiere unirse a la iglesia. Ahora está actuando de un modo diferente, mostrando el carácter del Señor. ¿No es eso lo que todo creyente anhela? Que Cristo sea visto en uno. Que cada vez seamos menos nosotros para que se vea más Cristo, como decía Juan el Bautista. Nosotros menguar para que más de Cristo sea visto. Querido hermano, hoy hemos sido expuestos a dos temas que son muy importantes a la luz de la religión. La religión judía, la circuncisión era sumamente importante. El bautismo es algo muy importante en muchas de las religiones. Pero entienda que lo más importante es la obra interior en su corazón. Y si usted es un verdadero creyente, no tendrá ningún problema en seguir fiel a todo lo que el Señor le manda. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, porque hemos recibido esa nueva vida, porque han sido perdonados nuestros pecados. No nos dejes que caigamos en una apatía, una falta de gratitud, que nos dejemos de sorprender de lo maravillosa que es tu gracia. Oh Señor, nos has unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Has quitado el dominio del pecado de nuestras vidas. Santifícanos, Señor, por tu palabra y trae a los pecadores a la salvación. Si hay entre nosotros personas que aún no responden con arrepentimiento y fe, oh Señor, dales esa gracia. Sálvales, es tu poder. Y edifica tu pueblo, pues lo pedimos